Hola a todos, hoy tenemos en OK Diario a don Manuel Llamas. Manuel Llamas, bueno, un divulgador de economía, es director del Instituto Juan de Mariana, ha estado aquí en otras ocasiones y hoy te traemos, Manuel, por este libro, ¿no? El libro que has escrito, Socialismo, la ruina de España. Pues nada, pues muchas gracias por recibir a OK Diario. Gracias a ti, Benjamín, por la invitación. Un auténtico placer estar con vosotros. En este libro, pues la verdad es que tratas un montón de temas, o sea, no es una cosa sola, ¿no? Y comienzas hablando del capitalismo y digamos, las características que tiene el capitalismo y en comparación con otros sistemas, ¿no? ¿Por qué crees que el capitalismo provoca ese crecimiento económico, ese bienestar económico? O sea, ¿cuáles son esos puntos clave que tú dirías que tiene este sistema? Bueno, habría que empezar diciendo que el capitalismo es un auténtico milagro y es algo relativamente reciente porque apenas tiene 200 años de historia, y estos 200 años han sido precisamente los mejores años de la historia de la humanidad. Nunca hemos vivido tan bien como ahora, y eso es gracias precisamente al capitalismo. El capitalismo surge como tal con la revolución industrial. Reino Unido a partir de ahí empieza a expandirse y a profundizar y a desarrollarse, especialmente en Occidente. Y los frutos del capitalismo han sido espectaculares. En estos 2 últimos siglos la población mundial se ha multiplicado por 8, hemos pasado de 1.000 millones de habitantes a más de 8.000 millones de habitantes, desmontando además las profecías catastrofistas, apocalípticas, maltusianas de que se iban a acabar los recursos como consecuencia del incremento de la población. Ha sido todo lo contrario. Más de 8.000 millones de almas, la población se ha multiplicado por 8 y sin embargo la esperanza de vida se ha más que duplicado a nivel mundial. La mortalidad infantil ha descendido de forma drástica y la pobreza, entendida en términos absolutos, la pobreza real, es decir, vivir con menos de $2 al día, se ha desplomado literalmente. En el año 1800 había 1.000 millones de personas y 900 millones eran pobres de solemnidad, tenían una economía de subsistencia, básicamente trabajaban de sol a sol para sobrevivir o malvivir más bien. En la actualidad somos más de 8.000 millones y la tasa de pobreza a nivel mundial se aproxima al 5%. Es el mínimo histórico y si todo se mantiene en la actual senda acabará desapareciendo. Cualquiera de nosotros vive 1.000 veces mejor, 100.000 veces mejor que cualquier rey absolutista del antiguo régimen, por mucho poder, oro, riquezas o ejércitos que tuviera. Para empezar, porque ellos se morían de una simple infección y nosotros no, y ellos, por muchas riquezas que tuvieran, no gozaban ni de las mínimas comodidades que goza cualquier familia en Occidente en el día de hoy. No tenían agua corriente, no tenían aire acondicionado, no tenían agua caliente, no tenían comunicación de ningún tipo, no tenían ni un váter. Con lo cual, estamos hablando de un bienestar brutal. ¿Cuáles son las condiciones para que surja el capitalismo? Fundamentalmente 3. Propiedad privada, y repetiría una y otra vez, propiedad privada, propiedad privada, propiedad privada, esa es esencial. En segundo lugar, un clima de libertad amplio y general, libertad de emprendimiento, libertad de expresión, libertad en un ámbito general, en términos generales y en un sentido amplio de la palabra. Y en tercer lugar, seguridad jurídica. Seguridad jurídica que significa cumplimiento de los contratos. Esto es lo que permite, digamos que estos pilares son en los que se sustenta el capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Pues básicamente, como bien explica el profesor Bastos, al que le dedico el libro, porque fue el que me descubrió los grandes fundamentos de la economía liberal, de la Escuela Austríaca de Economía. El capitalismo es fundamentalmente ahorro y producción, ahorro y trabajo duro, como suele decir él. Eso es lo que genera en última instancia el bienestar y la riqueza a la que gozamos en la actualidad. Y pones varios ejemplos de países que sí que han aplicado estas fórmulas que acabas de describir y otros que han aplicado las contrarias, entonces, ¿no? Pero claro, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no?, es que no incluyes a la URSS, ¿no? Hablas de Venezuela, hablas de Cuba. ¿Por qué no incluyes a la URSS, ¿no? Si es el mayor ejemplo que ha existido de un fracaso, ¿no? Total y absoluto. Porque yo creo que el tema de la Unión Soviética es más conocido, está más
está más desarrollado. Hay muchos libros sobre el colapso de la Unión Soviética y yo quería poner casos también que sirvieran de ejemplo más o menos actuales y relacionados también con España. Porque más que centrarnos en el comunismo, socialismo real puro, mi interés es ver cómo hay países que eran ricos que se convierten en pobres y cómo siendo y habiendo países pobres se pueden convertir en enormemente ricos. Y pongo ejemplos de los dos. Por eso profundizo más o preferí centrarme en casos como el chileno, que durante 3 años con el gobierno de Allende, que intentó llevar a cabo una dictadura comunista al estilo de Castro, destrozó la economía en 3 años, la destrozó literalmente, y no consiguió dar el golpe dictatorial que pretendía porque hubo un contragolpe. Pero el caso de Chile me parece paradigmático, el caso de Argentina me parece aún más paradigmático, porque yo creo que, digamos que es el espejo en el que nos tenemos que reflejar. Argentina era un país enormemente rico hace un siglo, pero enormemente rico me refiero que estaba a la altura de Estados Unidos, es decir, de las primeras potencias mundiales, y no por casualidad nosotros los españoles, que entonces nos moríamos de hambre, pues emigrábamos a Argentina a buscar fortuna. Y siendo un país enormemente rico, pues hemos visto cómo se ha ido empobreciendo de forma gradual hasta literalmente ser casi un país en vías de desarrollo, hasta la llegada de Javier Milei, que empieza a cambiar las cosas. Y el caso de Cuba, que también me parece paradigmático, y son casos cercanos porque son casos hispanoamericanos, claro. Y por lo tanto preferí centrarme en ellos. Pero hay otro país que tampoco mencionas, ¿no? Y también es, digamos, uno de los grandes contraargumentos de todo lo del capitalismo, el liberalismo, ¿no? Y es China. China ha avanzado, ¿no? Ahora mismo, digamos que yo también cuestiono que toda China sea así, ¿no? Porque a veces nos ponemos unas imágenes que, bueno, también no es lo mismo poner la imagen de una capital que poner una imagen del rural, cómo estará la gente rural, ¿no? Pero bueno, es cifras reales, ¿no? China sí ha crecido económicamente y su situación es mucho mejor que hace unos años, ¿no? ¿Por qué? Es decir, se supone que allí gobierna el Partido Comunista Chino, ¿no? Esto es muy interesante, pues porque con la caída del muro de Berlín en el año 89, el colapso de la Unión Soviética, para empezar, el socialismo desde el punto de vista teórico está desmontado desde hace siglos, desde la época prácticamente de Marx y más adelante, ¿no? Con von Mises, con Hayek, es decir, desde el punto de vista científico de la teoría económica, el marxismo está desmontado desde el minuto 1. El socialismo es imposible desde un punto de vista científico, empírico. Es imposible porque bajo el socialismo es imposible el cálculo económico. Y al no existir el cálculo económico, pues digamos que el despilfarro de recursos es ingente y sistemático. La Unión Soviética, de hecho, tenía que tomar como referencia los precios de mercado que existía en el mundo libre para poder ellos aplicar su planificación económica con precios, como digo, imitados de Occidente. Aún así, la cuestión es que la economía planificada colapsa absolutamente, y a partir de ahí se produce un punto de inflexión que es muy interesante. En la izquierda occidental se reinventan, ahí falló todos aquellos que pronosticaron el fin de la historia. Bueno, ya con la caída del comunismo ya siempre vamos a vivir en un mundo globalizado, mal llamado neoliberal, con economía de mercado, etc. No es cierto, porque los enemigos de la libertad son muchos y además muy poderosos. Lo que hace la izquierda es reinventarse, y entonces utilizan nuevas banderas, la bandera del ecologismo, la bandera del wokismo, la bandera del feminismo, la bandera de la teoría de género y también de las identidades minoritarias, todo ese tipo de banderas para reinventarse. Esto en Occidente, pero ¿qué es lo que pasa en algunos modelos puramente comunistas? Bueno, en China hubo un intento de, no revolución, pero sí protestas masivas por parte de los estudiantes y los jóvenes chinos, los fatídicos episodios de la plaza Tiananmen, y a partir de ahí la cúpula comunista china es consciente de que tiene que cambiar el modelo y transita hacia un modelo, curiosamente, que ha sido muy exitoso no solo a nivel histórico, sino especialmente en Asia, que es uno de los grandes referentes de cómo un país pobre se puede convertir en un país enormemente rico si aplica las recetas liberales o las recetas capitalistas. Es el caso de Singapur. Singapur era un país arrocero, es decir, era un país tercermundista, literalmente se dedicaban a producir arroz y poco más.
y se convierte, sin embargo, hoy, en la actualidad, es uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque es uno de los países con una economía más libre, una de las economías más libres del mundo. ¿Qué es lo que hace China? Dice, este modelo funciona y empieza a cambiar el modelo de planificación socialista por un modelo de capitalismo o de libre mercado. Es únicamente aplicado inicialmente a las famosas zonas económicas especiales, donde es capitalismo puro, y luego lo empieza a expandir de forma gradual. Pero, sin embargo, mantiene una dictadura política férrea y, lógicamente, restricciones muy fuertes en materia de libertades individuales, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, etc. Pero aplica, digamos que, algunas de las recetas capitalistas en el ámbito de la economía. Para empezar, y esta es la clave del asunto, reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada, con sus límites, pero lo garantiza. Y, en segundo lugar, también la libertad de emprendimiento. Y eso hace que China, que era un país con una población muy grande, de las más pobladas del planeta junto con India, pero enormemente pobre, se convierta poco a poco en un país rico. Y de hecho, esa reducción de la pobreza de la que hablábamos se debe en gran medida a ese tránsito, porque los chinos, que en su mayoría vivían en condiciones miserables, empiezan a ser poco a poco rentas medias. Y ahora, tanto es así, Benjamín, que empezamos a ver turistas chinos, cosa que era impensable hace pues muy pocos años. Yo también considero, ¿no?, que muchas veces cuando hablamos de esas ideas de que bueno, un país comunista nunca puede progresar. Yo creo que un país comunista acaba teniendo ciertos alicientes para seguir creciendo económicamente, que no existirían si todo el mundo fuera comunista, ¿no? La competencia con un país capitalista, ¿no? Es decir, la URSS, ¿por qué la URSS hace esos avances en la guerra espacial, ¿no? Pues porque está compitiendo, ¿no? Una competencia que no se daría si, como suponía Mises, todo el mundo fuera socialista, ¿no? Pero Mises, en ese contexto, sí que prevé, ¿no?, que, digamos, pronostica que la URSS va a caer, ¿no? Y finalmente cae. Sí. ¿Tú te crees, o sea, no sé cómo lo ves, ¿no?, porque ahora mismo acabas de detallar que China no es la URSS, ¿no?, pero ¿crees que China puede acabar cayendo? Muy buena pregunta. Es complicado, porque desde el punto de vista, es decir, para empezar, tienen el control absoluto del país. Nada se mueve sin la autorización del Partido Comunista, que es el partido único. Es cierto que hay empresas, hay empresas, incluso algunas de ellas enormes, grandes multinacionales, pero todas están controladas de una u otra forma por el partido. Y aquellos empresarios que se desvíen de las directrices del partido, pues ya sabes lo que va a pasar. Es decir, son amenazados o advertidos en primer lugar y en última instancia pueden ser represaliados o directamente asesinados. Con lo cual, fíjate, yo creo que a corto plazo no, desde luego ni a corto ni a medio plazo hay ningún indicio de que la China comunista pueda caer. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque no se va a producir el colapso económico. El colapso económico sistémico puede atravesar crisis, como atraviesan también las economías occidentales. De hecho, China, ahora mismo la economía china está atravesando serias dificultades, no solo por la guerra arancelaria, sino por sus desequilibrios a nivel estructural. Claro. El hecho de que haya una serie de directrices por parte del partido, por parte del poder político, para construir vivienda o para determinar u orientar la producción hacia determinados sectores, eso acaba siempre mal, porque acaba generando distorsiones. Todo tipo de planificación económica acaba en fracaso, y China, desde ese punto de vista, no es ninguna excepción. Pero estamos hablando de crisis económica. ¿Eso se va a traducir en el colapso de la Unión Soviética? No, porque, como digo, la economía china a día de hoy no es una economía planificada al uso socialista. Otra cosa es que el día de mañana Xi Jinping o su sucesor vuelva al fracasado modelo anterior, y ahí sí se podría producir lo que se produce en muchos países, que son revueltas internas como consecuencia no tanto de la represión a nivel político, sino muy especialmente porque se mueren de hambre literalmente. Vamos a España, vamos a cambiar de
¿no? Otro país socialista. Pero quiero fijarme un poco en la historia más o menos reciente, ¿no? Porque tú hablas en el libro de que Zapatero ha sido un punto de inflexión. Total. ¿Por qué? Porque con Zapatero muere el espíritu de la transición. No solo muere el espíritu de la transición, sino que además muere con la llegada de Zapatero un principio esencial del Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y a ello se suma un tercer punto desde el punto de vista económico, que es también un punto de inflexión en cuanto a declive económico sustancial. España, en el libro abordo el último siglo de la historia de España para ver cómo España, que era un país pobre, donde nos moríamos de hambre, éramos un país fundamentalmente agrícola, nos dedicábamos a la agricultura, a la ganadería, al sector primario, malvivimos mal durante muchas décadas, y prueba de ello, como comentábamos antes, es que muchos de nuestros abuelos tuvieron que emigrar a Hispanoamérica, o a Francia, o a Alemania, o a Reino Unido, Suiza, para buscarse la vida y buscar un futuro mejor. Todo eso cambia a finales de los años 50. De hecho, en el libro explico cómo el periodo de mayor crecimiento económico de la historia de este país se produce bajo el régimen de Franco desde el año 59 hasta el año 74-75. En apenas 15 años, la renta per cápita española se multiplica varias veces. El mayor crecimiento económico de la historia de nuestro país se produce ahí. Es lo que se conoce como milagro español a nivel internacional. Y España, que era pobre, pasa a convertirse en una gran potencia económica. Es ahí cuando nos convertimos en un país rico y cuando nace lo que hoy conocemos como clase media. Bien, a partir de ahí la economía nacional sigue evolucionando positivamente, con sus crisis, con sus problemas, con sus dificultades, pero bajo la democracia, con Suárez, con Felipe González y con José María Aznar se producen avances sustanciales. Todo cambia en el año 2004 y cambia en el año 2004 fundamentalmente por eso, porque el espíritu de la transición desde el punto de vista político muere con Zapatero. Zapatero resucita el guerracivilismo y el enfrentamiento entre españoles y resucita lo peor de la Segunda República, que es lo que finalmente nos lleva a la guerra civil. Solo hay que ver a quién considera Zapatero amigo. A los del grupo de Puebla, dictadores, tiranos, narcotraficantes, criminales y asesinos. Él dice, ahora hemos descubierto los famosos WhatsApp, ¿no? entre el presidente del gobierno y sus gerifaltes, y Ábalos también, ¿no? Bueno, pues, él es amigo íntimo de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es la número 2 de la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro. Está al servicio de las peores dictaduras, de Cuba, de Venezuela, de China. Por lo tanto, Zapatero es un ser despreciable, desde el punto de vista político y desde el punto de vista personal. Punto 1. Y ahí se produce un punto de inflexión que finalmente inicia en un proceso en el que estamos en España desde hace 20 años, que es un deterioro político, económico e institucional muy grave. Porque ahí se produce esa ruptura con los valores occidentales, también se produce la ruptura con el eje atlántico, es el famoso insulto que hace Zapatero al no levantarse ante el paso de la bandera estadounidense. España, que era tradicional aliado de Estados Unidos y por lo tanto también de las grandes potencias europeas, se distancia, marca un punto de inflexión desde ese punto de vista. Y luego, a nivel económico, que también es muy importante, claro, los primeros años de Zapatero no cuentan, porque estábamos en medio de una burbuja crediticia a nivel mundial. Pero cuando estalla la burbuja, esto es como la marea, que sube y baja, ¿no? Cuando baja, se ven los cadáveres, y España pues, tenía graves problemas desde el punto de vista económico y estructural. Y lo que hace Zapatero es despilfarrar dinero como nunca antes había despilfarrado, aumenta el gasto público, aumenta la deuda, aumenta el déficit, aumenta también los impuestos y encima restringe todavía más las libertades, reduce la libertad económica y hasta tal punto es así que Zapatero nos lleva al borde de la quiebra. España estuvo quebrada y tuvo que ser rescatada por la puerta de atrás. Marca un punto de inflexión desde esos tres puntos de vista. Punto de vista político, punto de vista también económico y punto de vista institucional
porque empiezan a verse, bueno, pues lo que ahora estamos viendo también con Pedro Sánchez, ¿no? Ataque a algunas de las instituciones claves de la democracia liberal, como es la separación de poderes o como es el Estado de Derecho. Porque Zapatero, quiero recordarlo, la ley de Zapatero contra la violencia de género rompe el principio esencial de igualdad ante la ley. Y eso, pues son pilares básicos de cualquier democracia. Me ha hecho gracia que hayas recordado el tema del guerracivilismo, porque claro, o sea, algunos pueden decir, ¿no? O sea, Zapatero empieza a abrir el tema de la guerra civil cuando los que lucharon en la guerra civil ya poco a poco iban pasando a mejor vida, ¿no? Es decir, bueno, ahora que ya no hay nadie, volvemos a hablar del tema, ¿no? Porque igual como estuvieran aquellos, ¿no? Tanto de un bando como de otro. Bien sabes, sí. Benjamín, que el PSOE como tal, bajo la dictadura franquista, desapareció. No solo son despreciables, sino que además son cobardes, tremendamente cobardes. La única oposición al régimen de Franco eran los 4 comunistas que quedaban en España, pero los socialistas renegaron absolutamente de oponerse al régimen franquista o directamente emigraron. O sea, encima de miserables, cobardes. Pero bueno, después de Zapatero viene Rajoy, ¿no? Rajoy peor aún. Pero tiene mayoría absoluta, pero ya no solo en el Senado, en el Congreso, tiene de casi todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Vamos, es yo creo que el momento en el que un partido político ha tenido mayor poder institucional de toda la historia de la democracia, ¿no? ¿Y qué no hizo Rajoy? ¿No? Porque tú en el libro expones, ¿no? Aquí Rajoy le faltó algo, ¿no? ¿Qué le faltó a Rajoy? Bueno, a ver, Rajoy ha sido... Mira que Zapatero marcó el punto de inflexión, a partir de ahí empieza a torcerse la brillante historia que ha registrado España en los últimos 50, 60 años. Ahí se marca un punto de inflexión a peor y a partir de ahí empieza el declive. Pero Rajoy fue peor que Zapatero. Rajoy ha sido hasta el momento, porque todavía tenemos a Sánchez, veremos cómo acaba su periplo como presidente del gobierno. Hasta la fecha Rajoy ha sido el peor presidente que ha tenido la democracia española. Y lo ha sido por 3 motivos. En primer lugar, porque fue un traidor. Traicionó a todos los españoles que le votaran. Porque eso es traición. Tú no puedes llegar a, como ha hecho también Pedro Sánchez, por cierto, tú no puedes llegar al poder prometiendo que vas a hacer lo contrario que lo que venía haciendo Zapatero, despilfarrar gasto público, aumentar los impuestos, etc., vulnerar la igualdad ante la ley con esa ley que estamos comentando, y luego llegas al poder y no solo no haces nada y mantienes todo lo malo que hizo Zapatero, sino que además lo empeoras. Porque lo primero que hizo Mariano Rajoy, a veces se nos olvida, y por eso en el libro lo recojo, en el segundo Consejo de Ministros del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría sale a la palestra y anuncia la mayor subida de impuestos en el IRPF que había registrado hasta entonces España. Es decir, que no solo mantiene todo lo malo, sino que lo empeora. Sube los impuestos como nunca antes lo había subido nadie en este país. Por lo tanto, ahí en la famosa frase de Montoro, entre risas, absolutamente deleznable, aberrante, cachondeándose y escupiendo a la cara a todos sus votantes, lo dice con sorna, ¿no? Los hemos dejado descolocados porque hemos adelantado por la izquierda al PSOE. Y lo dice orgulloso. Bueno, pues ahora, gracias a esa fantástica labor que hizo el gobierno de Rajoy, tenemos lo que tenemos. Entonces, primero, traicionó a los españoles. En segundo lugar, dividió a la derecha. Y esa es la famosa frase de Rajoy: los liberales y conservadores que se vayan, esta no es su casa. ¿Y qué hicieron los liberales y conservadores? Pues se fueron. Y Rajoy dividió un partido que unificaba las distintas tendencias dentro del centro derecha o derecha, las dividió en 3. Y de la gestión de Rajoy nació Vox y nació también Ciudadanos a nivel nacional, aunque Ciudadanos como tal nace en Cataluña de una escisión del PSC, pero es cierto que a nivel nacional, bueno, pues ahí hubo muchos populares descontentos que se fueron. Y en tercer lugar, Rajoy ha sido el hacedor de Pedro Sánchez. Rajoy pudo evitar la llegada de Pedro Sánchez y no la evitó. Así que, para mí,
sin ningún género de dudas, el peor presidente que ha tenido la democracia española. Hay quien dice que cuando llega Sánchez ocurren grandes cambios, como cambiar a Montoro por Montero, ¿no? Y aún así, Montero, siendo pésima, incluso es menos mala que Montoro. Pero bueno, llega Sánchez, ¿no? Y según nos dicen, la economía va como un cohete, ¿no? Y ahora estamos creciendo muchísimo y somos los líderes otra vez, ¿no? Siguiendo esto, pues hemos vuelto a esa etapa de bonanza. No, bueno, lo que viene todo en Pedro Sánchez es mentira, todo es manipulación y todo es relato. Él lo único de lo que se ocupa es del relato, de los titulares, de cómo controla los medios de comunicación y de cómo intenta manipular a sus votantes. Él sabe que no puede manipular a todos. Él únicamente se dirige a sus votantes, los conoce muy bien. Y tanto es así que bueno, pues que ahí están las encuestas, ¿no? Le siguen dando un suelo próximo al 30% del electorado, a pesar de todos los escándalos de corrupción, a pesar de la nefasta gestión que llevó a cabo durante la pandemia, un desastre absoluto, a pesar de apagones, a pesar de colapsos de trenes, a pesar de todo, él se mantiene en el 30%. Pero vayamos al tema económico. España va como un cohete. Olvidémonos del crecimiento del PIB que vende el gobierno. ¿La economía española crece? Sí, crece. Pero ¿por qué crece? Básicamente por dos razones. Uno, el incremento del gasto público, y dos, el incremento de la población. Cuando aumenta la población también crece el Producto Interior Bruto. En España han entrado en los últimos años más de 3 millones de personas, estamos cerca de vamos camino hacia los 50 millones de habitantes. Y esto no es fruto de un crecimiento demográfico, sino que es fruto de la llegada de inmigrantes, especialmente irregulares, que estamos en registro récord. Por cierto, un tema interesante, lo que pretende hacer el gobierno es regularizar a todos esos millones de inmigrantes ilegales que llegan a España. ¿Con qué razón o con qué motivo? Bueno, primero se regularizan y luego se les concede nacionalidad. Con eso ya pueden votar. O sea que mucho cuidado, porque Pedro Sánchez no está muerto y lo podemos tener durante muchos años, a pesar de que el PP ya lo da por finiquitado. Lo ha dado por finiquitado una vez en julio del año 2023 y ahí está, sigue vivo. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Entonces, a nivel económico, da igual, primero, el crecimiento no es sostenible, no es un crecimiento sano, está impulsado por estos dos factores. En segundo lugar, nos estamos recuperando de la brutal recesión que sufrimos en el año 2020. España, durante la pandemia, fue uno de los países ricos que cosechó una peor gestión desde el punto de vista sanitario y una peor gestión desde el punto de vista económico. Tan solo Argentina lo hizo peor. ¿Por qué? Porque la recesión en España superó el 10% del PIB. Y no me vale eso de que digan, bueno, pero España es que estuvo más afectada que otros países porque es una potencia turística. También es una potencia turística Francia y no sucedió lo que sucedió. Y otros muchos países, ¿no? No sufrieron la recesión, la caída del PIB que sufrió España. La caída del PIB en el año 2020 fue consecuencia de que se hicieron muy mal las cosas. Pedro Sánchez y el gobierno de Sánchez tomaron medidas muy tarde y las tomaron mal. Y encima, cuando tomaron esas medidas, para empezar, el gran confinamiento se retrasa y la aplicación de medidas se retrasa por una cuestión puramente política. Había que celebrar el aquelarre feminista del 8M. Eso costó decenas de miles de vidas, el no tomar medidas antes. No solo no tomar medidas, sino que decían que aquí no pasaba nada, que esto era una gripe sin importancia, que la gente podía hacer vida normal, que no comprara mascarillas, que no comprara ningún tipo de alimentos, y a todos de medidas para intentar paliar la situación, porque no había un problema. Y a todos los que advertían de que había un problema o que podía existir un problema, los tachaba de alarmistas. Bien, el hecho de haber adoptado medidas tarde y haberlas adoptado mal, porque encima España, una vez que se produce el confinamiento, es uno de los países en donde más se prolonga el confinamiento estricto, estuvimos encerrados o con fuertes restricciones durante meses, pues eso lógicamente colapsa la economía se cerró y se produjo una caída del PIB del 10%. Por lo tanto, nos estamos aún recuperando de ese palo. En términos de renta per cápita, el PIB per cápita de España, una vez descontada la inflación, es decir, en términos reales, se ha mantenido estancado durante estos últimos años. Y de hecho, y es uno de los puntos que abordo en el libro, prácticamente estamos en el mismo nivel de riqueza que estábamos hace 20 años. Por lo tanto, son 20 años perdidos desde el punto de vista de riqueza.
Pero luego simplemente pongo un dato encima de la mesa. El sueldo más frecuente en España a día de hoy, el más común, son 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año. Y pues, sí, hay empleo. Bueno, seguimos siendo líderes en tasa de paro. Pero lo cierto es que cada vez son más las familias que, aunque tengan trabajo, no les llega, no les alcanza para vivir con ciertas comodidades. Como digo, tener un sueldo de 15.000 euros al año, tú se lo dices o se lo intentas explicar a un norteamericano y se queda alucinado, porque eso es lo que gana una camarera con propinas en un bar de mala muerte de Wisconsin. O bueno, yo... Lo gana en propinas. En propinas, trabajando 3-4 horas al día. Sí. O sea, nos estamos empobreciendo. Sí. Entonces, bueno, yo te iba a preguntar que si Pedro Sánchez era el peor presidente de la historia, me has dicho que de momento... Bueno, es que, a ver, yo creo que a los presidentes hay que evaluarlos cuando acaban su mandato. A ver, yo estoy convencido de que el mandato de Pedro Sánchez va a ser terrible para España, no solo desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista institucional. Estamos ante el tercer golpe de Estado que sufre la democracia española y estamos ante el peor, más grave y más preocupante, más peligroso golpe de Estado que ha sufrido España. Porque en los años 80 hubo un intento de golpe de Estado, pero desde fuera, pues un sargento de la Guardia Civil entrando en el Congreso a tiros, se resolvió en muy pocas horas. Tuvimos un segundo intento de golpe de Estado por parte de los separatistas catalanes con el referéndum del año 2017. Se frenó, y se frenó gracias al rey y a la justicia. Luego vino detrás el cobarde gobierno de Mariano Rajoy con la aplicación del artículo 155, y también se frenó, y ahora estamos ante el peor. ¿Por qué digo que es el peor? Porque el golpe de Estado no se produce desde fuera, sino que se produce desde dentro. Es un autogolpe de Estado. El golpe de Estado en España se está maquinando, diseñando y ejecutando desde el Palacio de la Moncloa. Y es un golpe que va dirigido contra los pilares esenciales de la democracia liberal. El Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad ante la ley. En España ya no hay igualdad ante la ley de amnistía lo que, digamos, asienta es que hay españoles de primera y españoles de segunda. El ataque a la división de poderes lo estamos viendo con los ataques constantes a la justicia, a la independencia judicial. Bolaños acaba de anunciar una reforma muy preocupante en ese sentido, y también lo estamos viendo en los ataques constantes a la libertad de prensa, que también es un contrapoder. Por lo tanto, estamos ante una situación muy grave desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional, que veremos cuáles son las consecuencias. Pero claro, todavía estamos en el proceso. Este mandato todavía no ha acabado y no sabemos cómo acabará. Acabará mal, seguro, pero todavía no sabemos cuál es el final. Hablas en el libro, me acabas de mencionar ahora, pues el problema de la decadencia de las instituciones. Sin embargo, bueno, dado que como has dicho, pues este libro está dedicado al profesor Bastos, o bueno, sí. Los agradecimientos son al profesor Bastos, ¿no? Me llama la atención que te centres solo en las instituciones públicas, ¿no? Porque yo creo que también hay decadencia, ¿no? Yo no sé qué opinas tú, en instituciones privadas, ¿no? Lo que se han llamado siempre, bueno, instituciones intermedias, la familia, tal. ¿Consideras que también es necesario, ¿no? Siguiendo en esa línea bastiana de decir, ¿no? Que la sociedad misma fuera del Estado tenga instituciones fuertes y cómo ves el estado de estas instituciones puramente sociales, es decir, no estatales, puramente del sector privado o familiar o social, vamos. Pues es muy interesante esa pregunta, porque efectivamente yo creo que ahí también hay una gran debilidad. España, por desgracia, cuenta con una sociedad civil bastante debilitada y bastante desorganizada. El tema de la familia, efectivamente, el tema de la empresa, el tema también de la figura del empresario. A diferencia de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una sociedad civil muy fuerte. Ahí sirve como contrapoder también al poder político. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando desde la izquierda dicen, bueno, Donald Trump se va a convertir en un dictador, que dejen de soñar. O sea, Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos no reside en quién gobierna, sino en los pilares de su democracia, que es una democracia de las más antiguas
del mundo y de las más estables, además. Su constitución, bueno, pues tiene una larga trayectoria. Tú puedes poner a un mono de feria al frente del gobierno norteamericano y no va a pasar absolutamente nada. Bueno, puede haber crisis, puede haber... pero todo va a funcionar de forma más o menos razonable porque hay contrapoderes y porque además la sociedad civil es una sociedad civil fuerte, movilizada, donde las empresas, los empresarios, las familias, las instituciones religiosas, todos juegan un papel y sirven de contrapeso al poder político. En España, por desgracia, eso no se produce, y especialmente además en la derecha, porque claro, la izquierda juega una ventaja, y es que la izquierda a nivel de sociedad civil, o mal llamada sociedad civil, sí está más movilizada y más organizada, pero es que juegan con la ventaja de que lo hacen gracias al dinero de los demás, es decir, a través de dinero público. Esto lo explica, como muy bien sabes, lo explica perfectamente Rejón, ¿no? Cuando le decía a sus militantes, antes de que fuera defenestrado por su profunda hipocresía y cinismo con el tema del feminismo, les decía, oye, ahora estamos gobernando, estamos en las instituciones, pero hay que ir preparando la red clientelar asociativa para cuando nos echen del poder, para seguir dando la batalla. Entonces, claro, este tipo de organizaciones, asociaciones vecinales, entidades ecologistas de todo tipo, organizaciones feministas, todo eso está, medios de comunicación, todo eso está perfectamente engrasado, alimentado, impulsado desde el poder político y con fondos públicos. Bueno, pero eso no es sociedad civil. Yo he hecho en falta más compromiso por parte especialmente de las empresas y especialmente de los empresarios de este país, porque tienen que ser muy conscientes de que se están jugando su patrimonio y su futuro. Sí. España, de mantenerse en esta senda, algunos dicen, bueno, a mí me va bien, mi empresa va bien, yo tengo dinero. Ya, también tenían dinero los empresarios cubanos, también tenían dinero los empresarios venezolanos, también tenían dinero los empresarios argentinos, y los empresarios, las grandes fortunas y el personal cualificado, gente cualificada, fueron los primeros en salir por patas cuando el socialismo triunfó. Lo que pasa es que ese triunfo no tiene por qué producirse de un día para otro. Nosotros, y eso es quizá lo más peligroso, en el caso de España, estamos como en una pendiente que es un declive, un deterioro gradual, pero constante y mantenido a lo largo del tiempo. Y ahí yo creo que la figura de los empresarios y de las empresas debería ser más activo. Y con esto no quiero decir, porque no es la función del empresario, que salgan a la palestra a criticar a Pedro Sánchez, no, pero sí que sean muy conscientes de que es necesario la existencia de una sociedad civil fuerte, y puedan hacer mucho para fortalecer esa sociedad civil de cara a frenar a los liberticidas que nos gobiernan. Pues de todo lo que hemos hablado, o sea, desde Zapatero, ese punto de inflexión hasta ahora, podríamos quizás resumir que esa decadencia se debe, ¿no?, como en el título del libro, al socialismo, quizás, ¿no? Total y absolutamente. El socialismo es como bien dice Javier Milei, es una enfermedad mental, una enfermedad del alma, y además es la garantía del fracaso. Todos aquellos países que han apostado por la vía socialista han terminado fracasando, en todo tiempo y en todo lugar. El tamaño o la gravedad del fracaso depende de la intensidad con la que se aplique el socialismo. Si el socialismo es un socialismo suave, generará problemas, pero no llegará a la ruina absoluta. Si el socialismo es el socialismo real, el socialismo puro, no solo provoca falta de libertad o pobreza, hambre, sino que en última instancia provoca y causa muerte. El socialismo es muerte, y prueba de ello es que el socialismo tiene a sus espaldas más de 150 millones de muertos. Y sin embargo, ya para acabar, haces en el epílogo pues una llamada a la esperanza. Y aquí te voy a preguntar, y quiero que me seas sincero. ¿Lo dices por dar ánimos y optimismo o tú realmente crees que puede haber esperanza después de esto? Yo soy optimista, fíjate, ahora que
con la ocasión de la publicación del libro, bueno, pues he dado alguna charla, alguna conferencia y alguna presentación y demás. Intento acabar con un mensaje optimista, pero no, no por generar un poco ánimo en la gente, sino porque realmente creo que es así. Porque a pesar de que en España estamos viviendo un proceso preocupante de declive y deterioro a nivel político, económico, institucional, incluso social, lo estamos viendo en las calles, con más inseguridad, este tipo de cuestiones, incremento de las violaciones de forma brutal. A pesar de ello, o sea, soy pesimista a corto plazo, es decir, mientras se mantenga Pedro Sánchez, que no tiene por qué mantenerse hasta el año 27, insisto, que puede prolongar hasta el año 31 de forma bastante, o sea, con bastante porcentaje de probabilidades, sino a corto medio plazo, por lo tanto, pesimista, porque vamos a seguir en esa senda, pero como digo siempre, de todo se sale, e incluso del socialismo, y nosotros también podemos salir. Y soy optimista por dos razones, porque si no hay una guerra nuclear, un cataclismo natural, desde luego no cambio climático, que eso es un cuento ecologeta, o un resurgimiento inesperado y sorprendente del comunismo a nivel mundial, el mundo va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo a tasas cada vez más altas. Estamos en medio de una revolución industrial que va a ser muchísimo más potente que la que trajo consigo Internet y el auge de las nuevas tecnologías. Estamos con lo que se conoce como inteligencia artificial, que va a disparar la productividad de forma exponencial. Por lo tanto, el mundo en general va a ser muchísimo más rico en las próximas décadas. El crecimiento va a continuar, el aumento del bienestar va a continuar, la pobreza va a seguir descendiendo. Y eso es positivo, porque eso significa que, bueno, pues que si al mundo le va bien y a nosotros nos va mal, la gente de una u otra forma va a percibir que aquí las cosas no funcionan. Y por lo tanto eso es un factor de cambio a nivel social y a nivel político importante. Y en segundo lugar, porque a nivel internacional yo veo un punto de inflexión muy positivo. Nunca había pensado jamás que el poder escuchar por boca de un presidente, de un gobierno, como es el caso de Argentina, pronunciar autores como Mises, como Rothbard, como Juan Ramón Rayo, como Hayek, hablar de obras de la escuela austriaca, en foros internacionales como Davos, como la ONU, como Washington. Hay un punto de inflexión a nivel internacional. Ese punto de inflexión lo ha marcado Javier Milei y esa corriente, o sea, el fenómeno Milei se va a materializar en nuevos fenómenos y auge, nacimiento y desarrollo de nuevos partidos políticos o partidos políticos tradicionales que van a comprar esa mercancía, que es la mercancía correcta, la mercancía electoral y política correcta para generar prosperidad. Por lo tanto, va a haber imitadores de Javier Milei a nivel internacional y a mí me parece un punto de inflexión ciertamente esperanzador, porque en los últimos 40 años el liberalismo, la economía de mercado, el capitalismo, los valores occidentales estaban huérfanos de líderes políticos. Todo eso acabó con la salida de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y de Juan Pablo II, que fueron los artífices de la caída del muro de Berlín en el año 89 y de la caída de la dictadura soviética. Por lo tanto, en estos últimos 40 años hemos estado bajo digamos que el dominio de lo políticamente correcto, del wokismo. Pues bien, el wokismo, que la gente lo sepa, está herido de muerte, y no hay vuelta atrás con respecto a eso, y por primera vez en 40 años hay un punto de inflexión con un referente político claro que defiende las ideas de la libertad, que en este caso, además, a diferencia de Reagan y Thatcher, que eran anglos, en este caso es hispanoamericano. Por lo tanto, estoy convencido de que tarde o temprano, a España, normalmente España se caracteriza por llegar tarde a todo siempre. Llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde a la Unión Europea, llegamos tarde al capitalismo, al crecimiento demográfico, llegamos tarde a Europa, llegamos tarde al euro, llegamos tarde a todo. Pero llegamos, y aquí también llegaremos. Socialismo, la ruina de España. Manuel Llamas, muchísimas gracias por venir aquí a OK Diario y concedernos esta entrevista tan interesante y un poco larga. Muchas gracias, Benjamín. Gracias.